Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a la sesión de tarde del Sexto Congreso Internacional de Democracia y Participación Ciudadana. Mi nombre es Víctor Bettencourt, soy investigador doctoral del área de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia y bueno, voy a moderar la mesa de comunicaciones, que es con lo que vamos a empezar esta tarde. Antes que nada, darle las gracias a Jorge Castellanos por haberme invitado a moderar esta mesa y felicitarle por una sexta edición que yo creo que ya se ha convertido en un ítem en el curso académico. Ya una sexta edición ya la verdad es que tiene tradición y ya empieza a coger cierto abolengo. Bueno, sin nada más, vamos a dar paso a la primera de las comunicantes, que es Josefa Vidal, doctoranda en la Universidad de Valencia, y que va a presentar la comunicación que lleva por título Las personas con discapacidad y la participación ciudadana. Josefa, cuando quieras. ¿Quieres activar el micrófono? Vale, ahora me oyen, ¿verdad? Ahora sí, perfecto. Vale, quería compartir un archivo, supongo que también lo estarán viendo. Es simplemente una página en verde. ¿No me oyen? Sí, lo que todavía no vemos es la página en verde. A ver. Ahora. A ver, ahora. Vale. Vale, pues nada. En primer lugar, buenas tardes y agradecer a Jorge Castellanos por su invitación a participar en este sexto Congreso Internacional de Democracia y Participación Ciudadana. Nos encontramos en un horario preferente y de máxima audiencia, por lo cual intentaré que ustedes no se duerman. Agradecer al profesor Bettencourt por su presentación. Y sin más, voy a matizar que actualmente, o desde hace décadas, mejor dicho, soy una persona con una gran discapacidad y que por lo tanto participo en asociaciones y organizaciones como la ONCE, el CERMI, COCENFE, Sansa Mujeres, Cruz Roja, etc. Es donde hago yo la aportación de participar. Bueno, la comunicación tiene el nombre sobre la participación ciudadana en torno a las personas con discapacidad o viceversa. Me baso en tres partes. Vamos a ver qué es la discapacidad, qué es la participación ciudadana en torno a esa discapacidad y luego una pequeña conclusión. Vamos a ver, ¿qué es la discapacidad? El concepto de discapacidad ha sufrido grandes cambios a lo largo de la historia, porque no existe entonces una noción única de discapacidad. Es decir, el nombre puede ser diversidad funcional, capacidades diferentes, discapacidad, personas con discapacidad, etc. Pero no vamos a hablar de ello ahora, sino que vamos a decir que la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características propias del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Ejemplo o dato, pues una simple rampa para acceder a un local. Un dato que voy a incluir es que en España existe un 9% de personas con discapacidad, según los datos del Observatorio Estatal de la Discapacidad en el 2020. Los datos seguro que son mucho más altos, porque ahí no constan las personas que están aún esperando su certificado de discapacidad y aquellas que nunca lo van a solicitar durante su vida. La Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, 2008 en España se ratificó. Hay que promover, proteger y asegurar el goce pleno de estas personas con discapacidad, llegando a la inclusión, llegando al empoderamiento. No solamente el sufragio, es lo que estamos interesados en la participación. Bueno, ahora más adelante pasamos a la parte 2. Os explicamos por qué. No es simplemente el sufragio. ¿Qué es la participación ciudadana en torno a las personas con discapacidad? Pues podríamos desarrollar
lo que han dicho los ponentes esta mañana, como el profesor Catalá, Garrido, Martín, Aparicio y Castellano, y como además, como participación ciudadana, a lo largo de este congreso se volverá a decir otras veces. Sí que me gustaría bien sintetizar que nosotros como personas con discapacidad podemos vincular la participación ciudadana como local en un primer momento, en torno a las personas con discapacidad, como la intervención de los ciudadanos en la esfera pública, en función de intereses sociales, con carácter comunitario, formando un tejido social que dentro de esa democracia favorece e interviene en las decisiones públicas, albergando optimismo y beneficios para toda la ciudadanía. ¿Por qué? Porque esa rampa no solamente beneficia a las personas con discapacidad, beneficia a cualquier persona que la necesite utilizar en un momento determinado. Nos encontramos, pues, con esta participación ciudadana ante herramientas y recursos que nos pueden ayudar a subsanar obstáculos de las personas con discapacidad. Sus asociaciones, como el CENMI, el COCENFE, la ONCE, Cruz Roja y muchísimas más, forman un tobogán que es el que nos lleva directamente a asumir, entender, comenzar una nueva reflexión, participación ciudadana, impulsando procesos legislativos y realizando un debate con los ciudadanos y las ciudadanas. La mejora de la participación ciudadana de las personas con discapacidad actúa como eso, asentándose en el núcleo democrático, que conlleva una mayor inclusión, integración y empoderamiento. Educar en la participación ciudadana sería uno de los primeros pasos, de lo cual hablamos esta mañana. Y también esa brecha, eliminar esa brecha digital muy importante, y ya existen asociaciones que llevan años reivindicando eliminar esa brecha digital que nos va a provocar las TIC y que nos están provocando. Para finalizar, no se trata solo del derecho al sufragio, sino de poder ocupar puestos estratégicos por personas con grandes discapacidades. Es hora de volver a reunirnos, es hora de ver qué está pasando, qué queremos en estos momentos, qué queremos para nuestro futuro inmediato. Es hora, durante esta pandemia, no se nos ha nombrado, no se nos ha preguntado, nos han dejado de lado. Es hora de no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Josefa, por todas las reflexiones, además, que han sido, yo creo que para tener muy en cuenta. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación, que como hay poco tiempo y esto un poco dado para no acumular retraso, vamos a dar paso ya al profesor José León Alapont, que es profesor ayudante doctor de Derecho Penal en la Universidad de Valencia, y nos va a hablar sobre la convocatoria y celebración ilegal de referéndums y consultas populares, derecho a la participación ciudadana o delito. Todo tuyo, José. Buenas tardes a todos. Gracias, Víctor, por tu amable presentación. Dar también las gracias al amigo y profesor Jorge Castellanos por organizar en esta ocasión, ya la sexta, de nuevo este magnífico congreso en el que he tenido otras ocasiones de participar en él. Así que enhorabuena, como siempre, Jorge, por todo lo que haces. Bien, voy a intentar de sintetizarles el motivo y el objeto de mi comunicación. Y es que en el año 2003 resulta que se incluye en el Código Penal un delito denominado de convocatoria ilegal de referéndum. Y en aquel momento, esto se produce a finales del año 2003, en aquel momento suscitó unas grandes críticas, sobre todo por parte de la doctrina penal, que venían a afirmar que esto atacaba directamente al pluralismo político, a la libertad de expresión, igualmente al derecho de participación política o ciudadana, y básicamente algunos otros autores venían directamente a afirmar o sostener que con este delito de convocatoria ilegal de referéndums y consultas populares lo que se hacía era directamente censurar o pretender acabar con la disidencia política que pudiera haber en un determinado momento.
Bien, fue tal el rechazo que se generó el gobierno del Partido Socialista en el año 2005, por tanto, el precepto tuvo una vida aproximada de un año y poco más, y efectivamente en el año 2005 este precepto fue derogado. Bien, a colación, lo que les quiero decir es que precisamente durante esta última legislatura, el grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados e igualmente en el mes de julio, creo recordar, el Partido Popular, el grupo parlamentario del Senado, retomaron unas proposiciones de leyes que volvían a tipificar este delito en nuestro Código Penal. Bien, por tanto, las propuestas, en concreto, tanto las del partido Vox como las del PP, pues venían a recoger un texto literal más o menos como el que había en el año 2003, que castigaba básicamente a un funcionario público que convocara, sin tener competencias para ello, una consulta o referéndum ilegal. 2, a la autoridad funcionario que, sin convocarlo, participar en el proceso. Y, en tercer lugar, a quienes, ya sin ser autoridad o funcionario público, colaboraren de alguna forma en la elaboración o en la propuesta de este proceso de convocatoria de referéndum ilegal. Pues bien, las penas previstas, o mejor dicho, las penas propuestas en estas dos proposiciones de ley, tanto del Partido Popular como de Vox, en el caso del Partido Popular se hablaba, en el caso de la autoridad o funcionario público que convocara el referéndum, de penas de prisión de hasta 8 años de cárcel. En el caso de Vox, bueno, estaban entre 4 a 6 años, ¿de acuerdo? Naturalmente, para el resto de sujetos que les haya comentado antes, se prevé o se plantea una penalidad inferior, pero fíjense ustedes en el marco lógico que estos dos grupos parlamentarios planteaban. Entonces, al hilo de esta cuestión, la propuesta original, que estuvo en vigor un año y pico, que fue a través de la ley 20-2003, contemplaba una pena de prisión de 3 a 5 años. Pero lo que les quiero decir es que, a mi juicio, la convocatoria de una consulta popular o referéndum declarada por el órgano judicial competente, en este caso el Tribunal Constitucional, a mi juicio, no debería efectivamente ser delictiva o ser objeto de consecuencia jurídica penal alguna. Lo que sí que entiendo que debería ser delictivo es efectivamente la celebración, es decir, la autoridad público funcionario que llegue a celebrar un referéndum previamente declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, a mi juicio estaría incurriendo en este delito. Y por tanto, esto debería ser la única conducta que debería tipificarse. Naturalmente, no solo la autoridad funcionario público que lo convocara, que llegara a celebrar, sino obviamente a todos aquellos que participaran en un grado u otro en dicha iniciativa. ¿Por qué a mi juicio, pese a las críticas que en la doctrina suele suscitar este precepto, yo considero que sí que debe ser delictivo únicamente, insisto, la celebración, una vez declarado el proceso ilegal? Porque se está atentando contra el derecho a la participación ciudadana, precisamente el argumento que algunos en su día utilizaban para decir que esto debería destipificarse. Miren, el derecho a la participación ciudadana, bueno, no tengo autoridad moral para hablar delante del profesor Castellanos sobre este derecho, pero bueno, un poquito sí. Entonces, les quiero decir que precisamente para proteger que este derecho a la participación ciudadana, a la participación política, se lleve a cabo con todas las garantías de la ley, precisamente únicamente se puede encauzar a través de los mecanismos legales previstos. Y si en esta ocasión el referéndum o consulta ilegal ha sido declarada así por un tribunal, pues obviamente no podemos llamar a eso ejercicio al derecho de la participación ciudadana, a mi modo de ver. Y bueno, para no excederme en el tiempo, hasta aquí mi cocción. Muchísimas gracias, José. La verdad que ha sido muy interesante y además una actualidad apabullante. Y seguro que además va a dar que hablar con todavía algún recurso que hay por ahí pendiente. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar con la siguiente comunicación. La
La presenta Julio Saiz La Higuera, que es graduado en Derecho y Criminología y cursa actualmente el máster de acceso a la abogacía. Nos va a hablar sobre democracia y prostitución, la exclusión de la ciudadanía. Todo tuyo, Julio. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias también a la organización del Congreso y especialmente al profesor Castellanos por la oportunidad de participar en este. La cuestión que traigo hoy a este foro viene un poco en la línea de la última ordenanza cívica que ahora mismo está aprobando el Ayuntamiento de Alicante. Se trata de una cuestión que, a mi juicio, excluye del concepto de ciudadanía a una parte de la población. Bien, si bien es verdad que en democracia la creación de normas cuyo contenido incluye parte de las demandas de la ciudadanía es algo sin duda positivo, creo que determinados agentes no institucionales, como son los movimientos vecinales, están ejerciendo un protagonismo muy fuerte respecto de algunas materias que obstaculiza poner en valor la legitimidad de sus demandas, porque ya no se fundamentan en el conjunto de usuarios del municipio, sino en los intereses de grupos concretos de participantes, en perjuicio de los derechos de otros grupos que están más desorganizados. Y esto precisamente es lo que considero que está ocurriendo con las ordenanzas cívicas que desde el año 2005 se están extendiendo a lo largo de España en numerosos municipios y que tienen como objetivo principal la represión de determinadas conductas que perturban la convivencia vecinal en tanto que son consideradas incómodas a los ojos de la mayor parte de la población, concretamente de las clases no marginadas, por decirlo de alguna forma. La realidad es que muchas de estas ordenanzas nacen de la participación de una ciudadanía activa, de un vecindario que apoya gran parte del articulado de las ordenanzas y que toma conciencia política de un problema social que le afecta y decide implicarse en la cuestión. De hecho, esto es lo que está ocurriendo en Alicante ahora mismo. El consistorio afirma que la ordenanza que van a sacar en los próximos meses viene a solucionar problemas de los cuales se están quejando los vecinos, están imponiendo denuncias. Y si bien es verdad que en democracia es muy importante la participación ciudadana, es un tema clave, también es verdad que son los representantes legales en nuestro modelo quienes deben ajustar legalmente las demandas ciudadanas para que la balanza no se decline a favor de los colectivos mejor organizados y, por su parte, considero que tienen la responsabilidad de no declinarla a favor de los colectivos electoralmente más rentables. Precisamente esto es lo que creo que ha ocurrido en la cuestión de las ordenanzas, que ahora mismo, por un lado, castigan administrativamente al demandante de servicios sexuales cuando la oferta, cuando digamos el contacto con la oferente se produce en el espacio público y muy especialmente en lugares destinados a su uso por menores, en municipios como Valencia, Madrid. Y luego tenemos otras ordenanzas como la de Barcelona, la de Granada, la de Murcia y próximamente probablemente la de Alicante, que también castigan a la oferente cuando la oferta se realiza en estos lugares. El fundamento de este castigo no va más allá de la creencia de que la visualización del contacto entre una oferente y un demandante puede suponer un riesgo para el derecho al uso del espacio público o incluso influir negativamente en el desarrollo de los menores. Dos cuestiones que como mínimo deberíamos poner en duda porque considero que si no es con base en prejuicios raciales, clasistas o de género, es muy difícil diferenciar la influencia entre dos conversaciones, una entre demandante y oferente y otra pues una conversación completamente normal al margen de este ámbito. De hecho, esta razón también se utiliza en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. En su preámbulo afirma que nace con la voluntad de proteger una serie de exigencias por parte de la sociedad y viene a castigar también al demandante de servicios sexuales cuando se realiza el contacto en los mismos espacios. Además, obliga a los agentes de la autoridad a requerir a las personas que ofrecen estos servicios y si no cumplen con este requerimiento, estas personas pueden incurrir en una infracción grave de desobediencia o incluso, añade la ley, puede resultar delictiva su conducta.
En este sentido, creo que está claro que el objetivo principal de estas normas no va más allá de preservar la convivencia ciudadana y la seguridad ciudadana como elementos principales y pasando por encima de derechos individuales de otros colectivos, cosa que es curiosa cuando nuestro legislador concibe la seguridad ciudadana como la garantía del libre ejercicio de los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos por parte de lo que es la ciudadanía. En este sentido, considero que el resultado de la penalización o del castigo de la demanda y de la oferta de servicios sexuales no es más que alejar a estas personas de la mayor parte de la población, recluirla a los extrarradios o a los pisos de prostitución. Por no hablar, claro está, de que no se trata de un colectivo cualquiera. Es muy difícil por parte de los poderes públicos identificar a las víctimas de prostitución y a las de trata, con lo que no hay garantía de que estas sanciones no se estén imponiendo a víctimas de determinados delitos. Por lo que, y para concluir mi intervención, creo que es razonable considerar que, dado que una de las notas características del concepto de ciudadanía son los derechos individuales, esta normativa administrativa está excluyendo a parte de la población de este concepto. Debería ser derogada en protección de los derechos de la población en términos generales y no solo de los que son propios de los colectivos que mejor se organizan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. La verdad es súper sugerente tu comunicación y además tengo la sensación cada vez que alguien presenta algún tipo de toca este tipo de temas, que como se suele abarcar para la regulación administrativa y sobre todo del ámbito local, este tipo de problemas, a veces parece que intentamos solucionar un problema que no tiene nada que ver con el ámbito local, sino que muchas veces el ámbito nacional debe ser el legislador quien busque alguna solución a este tipo de problemáticas y no dejarlo en manos de las entidades locales. No enrollo, vamos a seguir dando paso al siguiente comunicante, que es Víctor Moreno Soler, investigador predoctoral en Derecho Eclesiástico de aquí de la Universidad de Valencia, y nos va a hablar sobre radicalismos y extremismos, una amenaza para la democracia. Todo tuyo, Víctor. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, quería agradecer al profesor Víctor Betancourt por su presentación y al profesor Jorge Castro por haberme dado la oportunidad de poder participar en este congreso. Mi título hace referencia a radicalismo y extremismos, amenaza para la democracia, y que está en boca de todos y en los medios de comunicación de forma constante, y lo hemos visto en los últimos sucesos acaecidos tanto en Francia como en Austria, ¿no?, de la amenaza yihadista, que parece que no desaparece, pero que hasta que culmine y existen atentados en suelo europeo, no nos damos verdadera cuenta de la relevancia que tiene. Entonces, el reciente atentado en Francia y también en Viena, en Austria, además con un modus operandi que nos recuerda a atentados anteriores, hace que algunos decidan emprender acciones contra lo que se denomina islamismo radical. Entonces, conviene tener claros algunos para no... Es decir, cuando hablamos de radicalismo, hablamos de una doctrina que proponga una reforma total que puede ser de orden político, científico, moral o religioso. Entonces, ¿es el radicalismo algo negativo? Bien, la cualidad de radical nos remite, según el diccionario de la Real Academia Española, también a perteneciente o relativo a la raíz, ¿no? Por tanto, no consideramos el radicalismo en sí fuera algo negativo, precisamente porque primero ha conseguido traer progreso y avance en la historia reciente, y luego porque en una democrática y plural, lógicamente, ha de convivir diferentes posicionamientos y facilita la constante crítica y mejora de un sistema democrático. Solo si existe violencia es cuando debiéramos intervenir, porque lógicamente afecta a otros bienes jurídicos.
extremismo, hablemos de tendencia que se posiciona con ideas extremas, ¿no? Y según la RAE, pues extremo, nos referimos a extremo como excesivo, sumo, exagerado, o en otra acepción como distante, alejado del ordinario o quizá del consenso, pero del consenso de un momento y de un lugar determinado. Por tanto, lo que se considera hoy extremo antes podía ser ordinario y viceversa. Entonces, aterrizando un poco en España, era inevitable tener esta intervención sin hacer mención a lo que recientemente se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y es que ayer mismo conocimos que se publicaba el procedimiento contra la desinformación que recientemente había aprobado el Consejo de Seguridad Nacional. Pues bien, en el mismo, en el contexto ya se habla de los procesos de participación democrática como algo positivo, los derechos democráticos, participar en debates públicos, pero advierte que aquellos que persiguen influir en la sociedad, cito textualmente, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios, no deberían tener cabida. Y por tanto, esto ya empieza a hacer tambalear quizá algunos de los principios más básicos en nuestro sistema democrático. Luego habla también de acciones. Dichas acciones apoyarán el fomento de la información veraz, completa y oportuna que provenga de fuentes contrastadas. Claro, entiendo yo que el radicalismo hoy, ahora y en el futuro muchas veces no se basa en informaciones contrastadas, porque muchas veces entendemos que es verdadero, pero lo verdadero no ha de ser necesariamente. Por tanto, tendremos que ver la materialización, cómo se traslada esto, cómo se pretende implementar, pero a priori advertimos que podemos caer en algunos riesgos, ¿no? Incluso algunas asociaciones de periodistas, de autores, ya lo ponen de relieve, cómo puede ello derivar hacia cada vez un mayor intervencionismo y, por tanto, incluso caer en la censura. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Víctor. Y igual, la verdad que están siendo unas comunicaciones de mucha actualidad porque yo también leí esa orden ayer y bueno, habré bastantes asuntos. Voy a pasar ya al siguiente comunicante, a Salvatore Palumbo, que es doctorando en la Universidad de Palermo y nos va a hablar sobre la relación entre el lenguaje jurídico y el lenguaje informático. Una propuesta metodológica para los estudios sobre la administración digital. Todo tuyo, Salvatore. Gracias, profesor Bettencourt. Y en primer lugar, buenas tardes a todos y quiero agradecer a los organizadores por invitarme en este congreso y en particular al profesor Jorge Castellano. Me disculpo por adelantado si mi español no es perfecto y también si voy a dar por supuestos algunos asuntos. Considerando que el tiempo corre, directamente voy a introducir mi comunicación. Básicamente voy a presentar aquí un punto que he desarrollado en mi tesis doctoral, en particular dedicándome a la participación ciudadana en la era de la administración digital. Me encontré con una pregunta preliminar. Me refiero en particular a la cuestión del funcionamiento de las aplicaciones digitales. Todos los estudiosos se preguntan en este momento cómo funcionan los procedimientos algorítmicos y en particular los de la inteligencia artificial aplicadas al derecho. Creo que esta cuestión implica la digitalización de la administración y por tanto también la participación ciudadana. Lo que he deducido durante mi investigación doctoral es que entre las tecnologías informáticas y el derecho existe un punto de contacto que se puede localizar en el lenguaje. Mi argumento es solo una propuesta metodológica que se puede discutir y también desmentir. Trabajar a través del lenguaje es una modalidad común al jurista, llamado a confrontarse diariamente con normativos, administrativos y judiciales. En este sentido, una de las concepciones más extendidas
de considerar el derecho es la analítica, según la cual las normas jurídicas pueden reducirse a proposiciones lingüísticas. Así pues, como el lenguaje informático se imprime mediante el método binario en los soportes electrónicos, el lenguaje de las normas se imprime en los textos destinados a la publicación. Como bien se ha señalado, el lenguaje jurídico y el lenguaje informático comparten la característica de la prescriptividad. Estos términos se refieren al hecho que las proposiciones del lenguaje utilizadas en estos dos campos están destinadas a prescribir un determinado comportamiento. En el lenguaje de programación, este comportamiento es la operación solicitada al ordenador mediante las instrucciones proporcionadas por el programa. En cambio, en el lenguaje del derecho, el comportamiento se basa en la conducta que la norma prescribe a los ciudadanos como debida. Nos damos cuenta de que de este modo se adopta la citada teoría analítica del derecho y por tanto de atraernos las críticas que desde muchos lados se dirigen contra ella. Sin embargo, esta premisa metodológica se apoya en el hecho de que esta concepción resulta aún no superada en el debate jurídico. Además, consideramos que este enfoque metodológico es válido precisamente porque es lo que la comunidad científica está siguiendo en el desarrollo de aplicaciones informáticas al derecho. Como señaló uno de los autores que primero introdujo los temas de la informática del derecho, el paso a la máquina, es decir, al ordenador, supone, sin embargo, una formalización del lenguaje jurídico. En este nivel de investigación se incluye la lógica formal aplicada al derecho, el análisis del lenguaje jurídico y, en general, los estudios de teoría general de derecho. Y en este sentido, las aplicaciones desarrolladas para resolver cuestiones jurídicas se han servido principalmente de textos normativos y jurisprudenciales para codificar este lenguaje en instrucciones comprensibles para los ordenadores. En otras palabras, solo los lenguajes formales permiten una comprensión mutua no equívoca entre el hombre y la máquina. Además, este enfoque es útil para superar el mayor obstáculo, el que se enfrenta el ciudadano como el jurista al acercarse a las nuevas tecnologías digitales y en particular al IA. Es decir, la dificultad de acceder al funcionamiento de la misma y, por tanto, en último lugar, al lenguaje en el cual están programadas. Como señala la jurisprudencia italiana más reciente, en efecto, la caracterización multidisciplinaria del algoritmo, construcción que ciertamente no requiere solo competencias jurídicas, sino técnicas, informáticas, estadísticas, administrativas, no exime de la necesidad de que la fórmula técnica, que de hecho representa el algoritmo, vaya acompañada de explicaciones que traduzcan a la regla jurídica que la sustenta y que la hagan legible y comprensible, tanto por los ciudadanos cuanto para el juez. De forma especulativa se ha hecho notar cómo las nuevas máquinas, en cuanto potentes y capaces de tratar grandes cantidades de datos, están condicionadas a la capacidad de los medios informáticos para gestionar eficazmente la información digital por las barreras lingüísticas, es decir, por la posibilidad de llegar a los contenidos más allá de la formulación lingüística, para transformar los datos en conocimiento comprensible y procesable por los programas. En particular, la comprensión automática del lenguaje jurídico se ve obstaculizada por la indeterminación del lenguaje humano. En efecto, hay que recordar que el proceso de comprensión del lenguaje tiene una estructura articulada y compleja. Y los recientes
avances del Machine Learning obtenidos con redes neurales profundas hacen creer hoy a los científicos que estos obstáculos pueden superarse proporcionando a las máquinas suficientes volúmenes de datos. Este enfoque afirma que existe una relación entre el significado de las palabras y la forma en que se distribuyen en los textos. En otras palabras, el distribucionalista piensa que las combinatorias del significante son suficientes para crear mapas del significado y por lo tanto uno de los componentes fundamentales del signo lingüístico se puede omitir. Esta capacidad está consiguiendo pues excelentes resultados en materia y se afirma la posibilidad de ampliarla a la administración pública. Sin embargo, las críticas a la computabilidad del lenguaje natural y del lenguaje jurídico siguen siendo válidas. En efecto, comprender una frase no tiene nada que ver con calcular su coordenada en un espacio combinatorio, sino que consiste en una interpretación en el plano del significado, sobre todo en el ámbito del derecho. En esta doble función de presupuesto y de limitación, creo que podemos ver la premisa para que se profundice más ampliamente el papel del lenguaje en la transición digital. Examinar estos tipos de procedimientos administrativos puede permitir de comprender los aspectos prácticos y jurídicos de lo que hasta ahora se ha reconstruido. Y yo creo que precisamente gracias a congresos como este que las cuestiones se pueden profundizar más y hasta diferente perspectiva. Y ya he terminado. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Salvatore. Además, como tú dices, es verdad, el Congreso tiene un plantel magnífico para hablar justamente de nuevas tecnologías. De hecho, creo que la próxima mesa va a versar en parte sobre este tema. Así que vamos a dar paso a la siguiente comunicación de la compañera Ana Buchardo Parra, profesora asociada y doctora de Derecho Internacional Público, que nos va a hablar con una comunicación que lleva por título "Si no estás en la mesa, estás en el menú. El derecho a la participación política de las personas con discapacidad en España". Todo tuyo, Ana. Hola, muy buenas tardes. Mientras comparto mi presentación, quiero agradecer a Víctor su amable presentación y a mi compañero y amigo Jorge Castellanos la invitación a formar parte de este congreso magnífico. Y presentar esta comunicación, en definitiva, que como ya ha dicho Víctor, se titula "Si no estás en la mesa, estás en el menú. El derecho a la participación política de personas con discapacidad en España". Es sabido por todos que España reconoce el derecho al sufragio activo de todas las personas y que reconoce además que para todas ellas se les debe brindar los apoyos que necesiten para poder ejercer este derecho en condiciones de igualdad respecto a los demás. Sin embargo, colectivos como el de las personas con discapacidad y algunos subgrupos dentro del colectivo de las personas con discapacidad especialmente, como veremos, se ven afectadas por un proceso y por unas reglas que no son inclusivas y que les impiden ejercer su derecho en igualdad de condiciones. Ya hace un tiempo, y ya lo comentaba la compañera Josefa Vidal en su comunicación, la discapacidad en España ha empezado, más, a considerarse como un fenómeno social, ha dejado de ser una condición que tiene una persona y que debe cambiarse y formar parte de la sociedad, ha pasado a considerarse como el resultado de la interacción entre unas dificultades que presenta una persona y un entorno o un ambiente que se adapta más o menos a esas dificultades. En consecuencia, si lo consideramos como un fenómeno social, entenderemos que es también cambiante. Vemos aquí la importancia siquiera mayor que tiene que puedan participar en esta sociedad, en la toma de decisiones y que se les dé voz, que sean escuchados para que tengamos una información mucho más ajustada de su realidad y que conozcamos de primero cómo viven y conviven en su condición de personas con discapacidad en nuestra sociedad. Pero para esto, sin duda, habrá que ajustar todos nuestros procedimientos para que representen las diferencias que existen entre los seres humanos y en particular entre las personas con discapacidad, y considerando que la democracia, para ser real, también debe ser inclusiva. En cualquier caso, España se encuentra obligada por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, una convención, un tratado internacional que proclama como principio básico, transversal y que impregna a todo su lado el principio de la participación e inclusión plena y efectiva de todas las personas con discapacidad, así como su derecho de participación política. Sin embargo,
en mayo de 2019, esto es por tanto muy reciente, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el órgano de tratados de Naciones Unidas que controla o supervisa la aplicación nacional por los Estados parte de la Convención. Este comité le decía a España que, a pesar de estar contento con la modificación en 2018 de la Ley Orgánica 5/85 sobre el régimen electoral general, que permitía y abría el derecho de sufragio activo a todas las personas con discapacidad, sin embargo, le seguían preocupando al comité determinadas cuestiones que persisten y perviven en España y que obstaculizan en la actualidad el derecho de sufragio activo y pasivo de las personas con discapacidad. En primer lugar, la circunstancia de que tanto los colegios electorales como el material para votar no sean accesibles para las personas con discapacidad. Y en segundo lugar, que su participación y representación en los órganos nacionales y regionales encargados de elaborar las políticas públicas sea prácticamente nula. En lo que respecta al primer apartado, el marco jurídico español que regula este régimen electoral general ha previsto en un único artículo aquellos medios o apoyos que se pueden brindar a las personas con discapacidad para ejercer su derecho. Y lo ha hecho, desde mi punto de vista, y como creo que podrá ver la audiencia, de manera insuficiente, además de inadecuadamente o incorrectamente articulada. El único artículo que encontraremos en esta ley será el artículo 87, que tiene dos apartados. En el primer apartado especifica para las personas con una discapacidad o para las personas que no saben leer, que tienen problemas para elegir la papeleta, colocarla en el sobre o entregarla al presidente de la mesa, que podrán contar con una persona de su confianza para realizar estas operaciones. Y si esto es per se cuestionable y dota de mayor legitimidad las consideraciones del comité que comentábamos, lo es también que en su segundo apartado, en este artículo, sí se especifique, ahora sí, para el conjunto de las personas con una discapacidad visual, un procedimiento de votación específico que asegure y garantice, por supuesto, el secreto de su voto. La primera impresión que deriva de leer este artículo en su apartado primero es que se está creando legalmente a efecto de los ajustes que deben implementar a las personas con alguna discapacidad en general y a las personas analfabetas. Resulta difícil no considerar que esto supone asociar realidades que no tienen nada que ver, que enfrentan dificultades distintas y que puede tildarse de reduccionista y de discriminatorio, y que además parece redundar en esa construcción social histórica que entiende que las personas con discapacidad, especialmente intelectual, son personas sin formación. Aunque parezca una obviedad, quiero recordar que no es lo mismo saber leer que no entender lo que uno lee, porque el lenguaje no es accesible lo que otrora es obligatorio. Así las cosas, parece claro que el segundo apartado sí es el resultado de un proceso de adaptación de la sociedad o sus esquemas, en este caso electorales, a un grupo concreto de las personas con discapacidad, como son las personas con discapacidad visual. Y a pesar de que esto es legítimo y es necesario, al mismo tiempo está abriendo una vía de discriminación indirecta contra las personas con otro tipo de discapacidades, porque en caso de no tener una discapacidad visual, únicamente podrán contar con una persona de su confianza, o en su caso, si no la tienen, con el presidente de la mesa, al que probablemente no conocen, lo que rompe absolutamente el secreto o el derecho al secreto de su voto. Un derecho que está incluido en la Convención también como parte intrínseca de esa participación. En consecuencia, dejamos fuera todo un abanico muy distinto de discapacidades que, al no ser reconocidas como merecedoras de adaptaciones concretas, acaban por diluir sus diferencias dentro del colectivo y no reciben lo que podría asegurar el ejercicio en igualdad de condiciones de su derecho al voto. Obviamente es importante que exista este artículo 87, pero como digo, el problema que tenemos es que todavía no hemos llegado a comprender que necesitamos reconocer las diferencias dentro de este colectivo y ajustar los procesos según estas diferencias. Y lo necesario no es sustituir a las personas con discapacidad que tienen dificultad de hacer algo, sino darles los apoyos que necesitan y que son obligatorios para que puedan seguir haciéndolo solos. Y precisamente para ellos debemos dar accesibilidad al proceso electoral, al material que forma parte de este, tomando la accesibilidad de una manera flexible y complementándola con los ajustes razonables que sean necesarios y que también son obligatorios. En cualquier caso, ajustes razonables y accesibilidad son dos palabras que no aparecen para nada en ese marco jurídico electoral general. Evidentemente, en la Convención, también lo vamos a decir, se prevé la posibilidad de utilizar la figura de la persona de confianza, obviamente, pero solo se dice en caso de necesidad y a petición de la persona con discapacidad. En este sentido, y siguiendo la propia Convención, que propugna como uno de sus principios fundamentales el respeto de la autonomía individual, podemos inferir que se prevé como una excepción y no como la regla general que constituye en la norma española, que además no prevé ninguna alternativa, por tanto la persona con discapacidad es la que no puede elegir. Todo este análisis parte de una nueva forma de observar tratados internacionales de derechos humanos, que ya no se estudian tan solo desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la perspectiva de las obligaciones que los Estados cuando lo ratifican. Precisamente
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo 4, sería el de las medidas generales de aplicación, el que dice lo que el Estado español tiene que hacer, que sea apropiado, adecuado y necesario para cumplir con sus obligaciones y que no es únicamente por escrito en una ley que todas las personas con discapacidad pueden votar. Son muchísimas cosas más, entre ellas incluso destinar recursos públicos cuando eso sea necesario. En cualquier caso, respecto a sus obligaciones, el Comité en mayo de 2019 recomienda de nuevo a España que vele porque los procedimientos, colegios orales y materiales sean accesibles para todas las personas con discapacidad. A ello sugiere, por ejemplo, el uso de la lectura fácil, que es un método, una herramienta utilizada para las personas con discapacidad intelectual que adapta los textos para que puedan ser leídos y comprendidos. Y a pesar de que en España se ha empezado a utilizar esta herramienta, no lo hemos hecho demasiado bien, porque solo hemos adaptado los programas políticos y algunos de ellos que ni siquiera alcanzan los principales partidos, con lo que parece que de nuevo la persona con discapacidad intelectual, en este caso, ni siquiera puede elegir libremente a quien quiere votar. Además, puede apreciarse que, salvo en casos muy concretos, estos textos presentados en lectura fácil únicamente son resúmenes, muy largos en cualquier caso, con imágenes, con definiciones al margen, extraídas de diccionarios que no son una lectura fácil y que cumplen la primera parte, porque es cierto que se pueden leer con cierta paciencia, pero la segunda porque generalmente no ha habido una adaptación de fondo. En cualquier caso, los que cumplen con los requisitos son algunos programas políticos, como digo, pero no adaptamos ni los mítines, ni las papeletas, ni los colegios electorales, ni tampoco los procedimientos. La otra mitad del derecho de sufragio dentro de estos derechos de participación política es el sufragio pasivo. Aquí no podemos sino aunarnos con las consideraciones que hace el comité al respecto, al decir que se trata de un colectivo que posee una escasa, sino irrelevante, representación en sus efectos en la clase política y que si la posee está compuesta por personas con una discapacidad física o sensorial, personas cuyas aspiraciones son legítimas y necesarias y deben estar ahí, pero que no hacen llegar porque no lo sienten en primera persona la voz de las personas, por ejemplo, con una discapacidad intelectual a la clase política y a la toma de decisiones políticas. Como conclusiones, simplemente recordar que España está obligada internacionalmente a proteger, respetar y garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad. Que entre estos derechos podemos considerar el derecho a la participación política como uno de los componentes, el derecho de sufragio activo y pasivo, que debe estar garantizado en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad y que esta igualdad no solo se exige respecto al resto de personas de la sociedad que no tienen una discapacidad, sino también especialmente respecto al resto de personas con otro tipo de discapacidades distintas a las que podría tener, evitando discriminaciones indirectas que no reconocen legalmente las diferencias dentro de este colectivo. Y lo más importante de todo, la representación ciudadana tiene que ser diversa para representar realmente una sociedad que también es diversa. Y además, porque si no estamos ahí, si no estamos en esa mesa, estaremos en el menú. Concluyo diciendo simplemente que la participación de los ciudadanos está relacionada muy estrechamente e intrínsecamente con el tipo de Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Creo que se ha cortado un poquito el audio. Bueno, no sé si es cosa de la conexión de aquí de la facultad, pero se ha cortado un poco al final, pero hemos captado todo la comunicación. Muchas gracias. Vamos a seguir. Así, Víctor, si me lo permites, que repita el último minuto, porque ha sido una pena que no se escuche, si te parece, ¿no? Lo último, la parte final, si lo ves conveniente y Ana lo puede hacer. Sí. ¿No se ha oído nada? Sí, por supuesto, las conclusiones. Me quedo, bueno, igual el sufragio pasivo, quizás. No pasa nada, no me había dado cuenta de que no se escuchaba bien, lo siento. Solo la parte final, las conclusiones. Sí, las conclusiones, y listo. Simplemente concluía con recordar simplemente que España está obligada internacionalmente a proteger, respetar y garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad. Entre estos derechos podemos considerar el derecho de participación política y que dentro de este, el derecho de sufragio activo y pasivo, que deben ser garantizados en igualdad de condiciones todos, es decir, no solo respecto al resto de personas de la sociedad que no tienen ninguna discapacidad, sino especialmente respecto a las personas que tienen otro tipo de discapacidades que no son, por ejemplo, evitando así discriminaciones indirectas por no reconocer legalmente las diferencias que existen dentro del colectivo. Y que lo más importante es que la representación ciudadana tiene que ser una representación diversa para que verdaderamente represente a una sociedad que también es diversa.
En este sentido, porque además si no estamos en esa mesa, ¿no?, estaremos en el menú, como decía el título de mi comunicación. Y terminando, decía que la participación de los ciudadanos sin duda está relacionada intrínsecamente con el tipo de desarrollo social que perseguimos, y si este proceso está bien articulado, consigue un desarrollo que implica a las personas, es más sano, es transversal, es autodependiente y participativo, que estimula la misma participación y que además puede ser inclusivo. Y con eso terminaba. Muchas gracias. Perfecto, ahora sí. Bueno, vamos a seguir con la última comunicación, que la va a presentar Lucas Romero Güenz, que es investigador predoctoral de Filosofía del Derecho aquí en la Universidad de Valencia, y nos va a presentar una comunicación que lleva por título Democracia y no tecnocracia, la paradoja del amateurismo en Chesterton. Cuando quieras, Lucas. Gracias, Víctor. Gracias también a Jorge por darme la oportunidad de lanzarme el cable, de estar aquí. Nada, cuando coincidimos hace un par de semanas, Jorge me habló de esto, ¿no? Me dijo, mira, hablar de participación y tal. Tú, claro, estás metido en la tesis, pero no sé si tu autor de tesis, para que tampoco te vayas mucho de tu tema, tiene algo que decir sobre esto. Y yo, pues mira, justo sobre democracia, tiene un tema que ahora cuando el COVID ha salido a la luz, ¿no? Porque ha salido a la luz este tema de que han surgido voces de ser gobernados por un grupo de científicos, básicamente. La idea de un gobierno de tecnócratas, ¿no? La idea de, como hemos tenido un gobierno que tanto ha abusado de no hacer ni puñetero caso a conceptos científicos básicos, pues la idea de que fueran un grupo de científicos los que tomaran las riendas, ¿no? Cosa que a mí me parece terrible. Yo tengo familia de médicos y cuando alguno de mis familiares médicos o amigos médicos me decía eso, yo decía, vamos a ver, piensa en el director de tu hospital. ¿De verdad lo quieres ver dirigiendo un país? En todos los casos, en todos, te decían, bueno, pues no, mejor que no. O sea, ser especialista en medicina no quiere decir ser especialista en gobierno, y eso parece obvio y sin embargo a veces hay que recordarlo, ¿no? Pero el asunto iba un poco más lejos. ¿Por qué tecnocracia? ¿Por qué no tecnocracia? Bien, en realidad el gran problema es que en el tránsito a la modernidad lo que llamamos aristocracia desaparece o se acaba convirtiendo en algo realmente anecdótico, ¿no? O sea, tener un título ya no significa nada. Socialmente no significa nada y va cada vez más convirtiéndose en algo que significa algo casi de carácter folclórico, ¿no? Es como algo llamativo, algo para colgar en el salón de tu casa, pero algo que está despojado de todo poder real. Porque el poder real empieza a llevárselo, pues eso, a partir de la modernidad, la burguesía, es decir, principalmente el dinero, y cuando vemos la capacidad multiplicadora que tiene la inversión científica del dinero, lo que llamamos la tecnología, ¿no? Cuando la ciencia se acaba convertida en cosas comercializables, pues es que eso es lo que es la tecnología, ¿no? La ciencia está con una técnica comercializada de alguna manera, ¿no? Perdón, me estoy trabucando. Lo que quiero decir es que empieza a aparecer una nueva élite distinta, ¿no? Y es precisamente muy en la línea de la modernidad, de lo que luego es la posmodernidad, la élite de los pensadores, la élite de los mejores, los aristócratas, por lo tanto, los nuevos aristócratas. Un aristócrata es el gobierno de los mejores, pero que ya no es el que es mejor por título, es el que es mejor por algún tipo de preparación, ¿no? Entonces, eso se vuelve a colar insidiosamente de alguna manera, ¿no? Querer que te gobierne un especialista es querer que te gobierne un mejor. Y entonces es cuando aparece esta idea de Chesterton, simplísima y que me gustaría poder desarrollar mucho, pero realmente tiene muchísima enjundia. Es de hecho todo un apartado dentro de un capítulo de mi tesis, pero que al final lo voy a desarrollar solo en 2 o 3 citas, que es una idea que expresa en una paradoja, que es, si algo vale la pena hacerlo, entonces vale la pena hacerlo mal. Eso se le conoce como la paradoja del amateurismo y quiere decir que las cosas realmente importantes en esta vida no queremos que llegue un experto a hacerlas por nosotros. Entonces él dice, ¿qué cosas no son importantes? Pues por ejemplo, es mucho menos importante de lo que parece, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Pues construir una casa que no se caiga. Lo que es importante es tener un hogar, lo que es importante es vivir en esa casa, ¿no? Eso es lo que es importante. Yo puedo aceptar que un arquitecto me diga, oiga, necesito que las paredes sean de esta manera y el techo tenga esta inclinación, porque si no su casa se va a caer, entonces usted no puede vivir ahí dentro. Pero no voy a aceptar que el arquitecto me diga cómo tengo que vivir ahí dentro. Ahí dentro viviré como me dé la gana. Lo realmente importante no es la alimentación sana, lo realmente importante es vivir
Por eso acepto que el médico que es especialista en nutrición me diga, oiga, aliméntese de esta manera porque vivirá más. Ese vivir más está al servicio de lo realmente importante, que es tener una vida plena en relaciones, ¿no? Entonces, Chesterton coloca en este punto el gobierno. El gobierno no es algo que tenga que hacer un especialista. El gobierno es algo que nos pertenece a nosotros. Entonces, no se lo queremos dar a un grupo de especialistas. Lo que queremos es tener en la medida de lo posible, dejarlo precisamente en manos de la gente desespecializada. Aquí sencillamente lo voy a leer porque es divertido y con eso termino. La tesis de la democracia es que el gobierno, ayudar a administrar la tribu, es como enamorarse y no como escribir versos. Se parece más a escribir tus propias cartas de amor, a sonarte la nariz y a otras cosas que uno quiere hacer por sí mismo, aunque las haga mal. Yo puedo aceptar que otro me haga una tarta porque la haga mejor, pero si se trata de hacerle un piropo a mi novia, no quiero que llegue alguien y se lo haga sencillamente porque sea mejor, porque quiero que sea algo que nazca de mí. No quiero que alguien se ría de un chiste por mí, aunque se ría mejor. No quiero que alguien cante una canción cuando yo estoy contento, aunque cante mejor que yo. Quiero poder hacerlo yo. Esa es la idea, ¿no? De que hay cosas que nos expresan como seres humanos y que dentro de esas cosas está precisamente el gobierno. Entonces, en ese punto hay que recordar siempre eso, ¿no? Y esa es la idea que aparece en Chesterton y que es la idea que tiene que amateurizar siempre la política, ¿no? Que el representante político siempre está al servicio de la vida normal y de la gente normal. Me han gustado mucho las intervenciones sobre discapacidad porque precisamente las veía muy conectadas en este sentido, ¿no? El discapacitado tiene que estar ahí, el discapacitado tiene que estar representado precisamente, yo lo veía muy conectado a este sentido, ¿no? Es decir, es que al final todo gobierno, no hay ningún argumento por el cual alguien que está viviendo ahí no pueda participar, precisamente porque es que es para él, ¿no? O sea, cualquier trabajo de representación está al servicio de él. Entonces, esa es la única idea que quiero expresar. Es que podría hablar de esto tanto. No sé si se me ha entendido algo porque me he puesto muy nervioso, pero bueno, la única idea que quiero expresar es esa, ¿no? La tecnocracia no solo no es una buena idea, sino que es una enemiga completa de la democracia. La democracia está para preservar la única vida que vale la pena vivir, que es la vida de la persona normal. Todo especialista tiene que trabajar para que la vida de una persona normal pueda seguir siendo tan normal como tan average como es posible, aupando a los que están por abajo, que es todo lo que han presentado las compañeras respecto a los discapacitados que quedan por debajo de esa normalidad, pero buscando siempre que sea a la gente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, espero que se me haya entendido algo y gracias. Muchísimas gracias, Lucas. Sí, ya te he entendido perfectamente, ¿no? Y por lo que estoy leyendo en el chat, también creo que se te ha entendido por ahí. Muchísimas gracias, además es que está completamente de la completa actualidad el tema que nos has expuesto. No voy a añadir algo más porque vamos ya fuera de tiempo. A Lucas le doy un saludo desde la planta de abajo, que le veo que está aquí por la facultad. Y a los demás me despido. Muchísimas gracias. Han sido todas unas comunicaciones excelentes. La verdad que me gustó escuchar además temas que están tan conectados con la realidad y además de temas también con mucha conciencia social. Simplemente muchas felicidades a todos y cerramos esta mesa de comunicaciones.